hoje, de quarta-feira, sessão 9. E, bom, a primeira apresentadora vai ser a Júlia Venturini, sobre superterras, mini-Netunos e o Vale dos Raios dos Exoplanetas. Júlia, por favor, con la palabra. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Así que hoy voy a hablar de supertierras, mini-Neptunos y el Valle de Rayos de los Exoplanetas. Voy a mostrar resultados de una serie de trabajos que vengo haciendo en colaboración con Octavio Vilera, Paula Ronco, Jonas Haldeman, Christophe Morasini y Marcelo Miller. ¿Qué sabemos de las supertierras y los mini-Neptunos? Uno de los descubrimientos más importantes de la misión Kepler fue encontrar que los exoplanetas con tamaños entre la Tierra y Neptuno son los más abundantes, que llamamos supertierras mini-Neptunos. Incluso al corregir por sesgo observacional, se encuentra que estas supertierras y o mini-Neptunos son uno de los exoplanetas más comunes con periodos orbitales menores a 100 días. Pero desde el 2017 sabemos algo más, porque allí se pudo recalcular el radio de los exoplanetas observados por Kepler, porque hubo una mejora en la estimación de los radios de las estrellas, y ahí se reveló que en realidad la distribución de tamaños tiene una forma peculiar, es bimodal, tiene dos claros picos con un valle en el medio, que es lo que se llama el valle de radios hoy en día de los exoplanetas. Desde entonces se le llama supertierras a los planetas que están concentrados en el primer pico de tamaños, y mini-Neptunos o subneptunos a los que están en el segundo pico. El encontrar este valle fue corroborado posteriormente por otros trabajos, y hoy sabemos que para estrellas tipo Sol, el primer pico de supertierras está entre 1.3 y 1.5 radios terrestres. El segundo pico de mini-Neptunos a 2.4, entre 2.4 y 2.7 radios terrestres. Y el valle de radios estaría entre 1.7 y 2 radios terrestres para estrellas tipo Sol. Para enanas M se mueve un poquito y se estima que está entre 1.5 y 1.8 radios terrestres. Bien, tenemos esta forma peculiar de la distribución de tamaños y naturalmente queremos explicar por qué ocurre. Los primeros, hasta hace poquito, los modelos que fueron exitosos en explicar la existencia de este valle de radios y la posición, fueron modelos puramente evolutivos. Los modelos evolutivos son modelos que calculan cómo un planeta se va enfriando, se va contrayendo, y también puede perder atmósfera por algún mecanismo que caliente la atmósfera. Pero son modelos que calculan puramente la evolución, los planetas están puramente formados, las condiciones iniciales ya están formados. Esos mecanismos de calor que pueden hacer perder atmósfera, en el caso de fotoevaporación, es calor debido a la irradiación de la estrella central. Y en el caso de core power mass loss es calor que se acumuló en el núcleo durante la formación y que se va liberando lentamente mientras el planeta se va enfriando. Y los dos modelos encuentran en esos cálculos, con esta estructura de planeta simplificada de un core, de un planeta de dos capas, ¿sí? Un core de determinado material con una atmósfera primordial que se asume de hidrógeno y helio. Y ambos modelos encuentran dos puntos de equilibrio en sus cálculos, o sea, los corren por gigas de años, y dependiendo de la competencia entre la escala de tiempo de pérdida de la atmósfera y la escala de tiempo de enfriamiento y contracción, se encuentran dos resultados que logran explicar esos dos picos de los tamaños de los exoplanetas. Si la escala de tiempo para perder la atmósfera es mucho más corta que la escala de tiempo de enfriamiento, entonces se puede remover completamente la atmósfera, y podemos terminar con un núcleo pelado. Y eso daría el tamaño de las supertierras del primer pico. Por el contrario, si la tasa de pérdida de atmósfera es más lenta que la tasa de enfriamiento, entonces la atmósfera tiene tiempo de contraerse y volverse más gravitatoriamente ligada, y es más difícil entonces de remover. Entonces ahí aparece otro punto de equilibrio que ocurre más o menos cuando la atmósfera de hidrógeno y helio es 1% de la masa de todo el planeta, pero en términos de radio duplica el radio del núcleo del core, y eso estaría explicando el segundo pico. Y estos modelos, o sea, no solo encuentran que pueden reproducir los dos picos, pero dicen algo más, pueden decir algo sobre la composición de los núcleos
subyacentes a las atmósferas. Encuentran que la posición correcta de los dos picos y el valle solo ocurre cuando esos núcleos son rocosos, son secos. Los modelos prueban otras composiciones y como ven aquí se reproduce bastante bien para los rocosos, silicatos. Aquí se ve más claro en este panel. Por lo tanto, estos modelos puramente evolutivos concluyen que estos planetas son más bien secos y por lo tanto probablemente la mayoría de ellos fueron formados adentro de la línea de hielo. Pero de hecho esto está en contradicción con todos los modelos de formación planetaria, o la gran mayoría de los modelos de formación planetaria, que tienden a predecir que los planetas con masas entre la Tierra y Neptuno tienden a ser muy ricos en hielos. Y esto pasa por dos motivos principalmente. El primero es que más allá de la línea de hielo hay más material sólido, por lo tanto es más fácil formar un núcleo planetario con core accretion, con el modelo estándar de formación planetaria. Y además, el otro ingrediente es la migración planetaria. Los planetas que tienen masas por encima de la masa terrestre tienden a migrar eficientemente hacia la estrella, y por lo tanto, planetas que se formaron ricos en hielo, detrás de la línea de hielo, tienden es fácil que terminen cerca de la estrella central a periodos cortos, periodos orbitales cortos. Y esto se encuentra para una gran diversidad de distintos trabajos, encuentran lo mismo, con distintas suposiciones en los modelos, distintas físicas, agresión de Pebbles, agresión de planetesimales, colisiones post-disipación del disco. Eso es un resultado muy robusto de la formación planetaria. El hecho de que los planetas con masas superiores a la Tierra, masas entre la Tierra y Neptuno, sean ricos en hielos. Por un tiempo a mí esta contradicción me estuvo molestando. Tenemos que poder entender, le dije a mis colaboradores, poder reconciliar este escenario, porque acá claramente algo no estaba funcionando, no estamos entendiendo la naturaleza de este valle de radios. Tenemos que poder reconciliar los modelos de formación con los modelos de evolución, y así fue que empezamos a trabajar en este tema. Voy a presentar resultados principalmente de estos dos trabajos que tienen un poquito más de un año. Si tengo tiempo al final voy a mostrar unos resultados nuevos que tenemos para estrellas de distinta masa. Pero bien, antes de pasar le voy a llamar a estos papers, paper 1 y paper 2. Antes de pasar a resultados, les voy a mostrar brevemente qué procesos físicos estamos incluyendo en estas simulaciones de formación y de evolución planetaria. Consideramos un disco gaseoso que está siendo irradiado por la estrella central y está evolucionando por fotoevaporación y también por acreción viscosa. En ese disco consideramos la presencia de polvo, inicialmente de micrómetros, y que va creciendo, va evolucionando por distintos procesos, por coagulación, fragmentación, drift o arrastre, y por sublimación al cruzar la línea de hielo, y va creciendo a pebbles, que se llaman pebbles de centímetros. En ese disco, además, contamos con la presencia de un embrión protoplanetario de la masa de la Luna que puede crecer por la creación de esas pebbles y del gas del disco. Así que eventualmente tenemos un protoplaneta con su protoatmósfera que va a sufrir también, consideramos, la migración planetaria, y típicamente la migración va a terminar colocando a los planetas muy cerca de su estrella central. Finalmente, después el disco se disipa, después de unos pocos millones de años, y lo que hacemos es calcular la evolución, teniendo en cuenta fotoevaporación durante 5 gigaaños. Entonces, eventualmente la atmósfera que se acretó durante la formación, por proceso que expliqué antes, puede terminar siendo completamente removida por la fotoevaporación. Vamos a algunos resultados. Primero, algunas cosas que quería mostrar del paper 1. En el paper 1 realmente queríamos tomar al pie de la letra lo que nos dicen la gente que hace estos modelos puramente evolutivos e intentar realmente ver si podemos explicar la formación de supertierras y mini Neptunos solo con material seco adentro de la línea de hielo. Aquí lo que estoy mostrando es un perfil del tamaño de las pebbles en el disco en función de la distancia orbital para distintas viscosidades, discos con distintas viscosidades. Y
Pues se ven varias cosas en esta gráfica. La primera que llama la atención es este salto aquí, que ocurre en todos los discos. Ese salto en el tamaño de Pebbles tan marcado ocurre en la línea de hielo. Aquí es donde está la línea de hielo, que va evolucionando. Las distintas curvas son distintos tiempos. ¿Por qué entonces las Pebbles más allá de la línea de hielo son más grandes? Eso es lo que nos está mostrando esta gráfica. Y eso tiene que ver con las propiedades de las Pebbles. Las Pebbles heladas tienden a ser más difíciles de romper que las Pebbles rocosas. Se rompen fácilmente a menores velocidades y por lo tanto son más pequeñas. Pero además su tamaño está dado por la fragmentación. En esta región del disco el tamaño de las Pebbles está dado por la fragmentación y por lo tanto es muy sensible a la turbulencia del disco. Y por eso vemos estos tres claros tamaños distintos. Cuanto más turbulento es el disco, mayor es la fragmentación y más pequeñas van a ser estas Pebbles rocosas. ¿Y por qué es importante esto para la formación? Porque el tamaño de las Pebbles está directamente ligado a lo que se llama el Stokes number. El Stokes number entra en la tasa de acreción de Pebbles, o sea que cuanto más grandes sean las Pebbles, más rápido va a crecer nuestro núcleo planetario. El Stokes number en definitiva es una medida de cuán desacoplado está una partícula sólida del gas. Y cuanto más grande es el Stokes number, más desacoplada está esa partícula y mayor es la fricción que va a sufrir al cruzar la protoatmósfera del planeta y por lo tanto va a ser más fácilmente acretada. Pero ¿esto qué significa? Que si usamos viscosidades de 1 de 10 a la menos 3, ¿qué encontramos? Encontramos que no podemos formar planetas. No crece nada, básicamente. Los embriones de masa lunar quedan con esa masa, con ese orden de magnitud. Necesitamos una viscosidad de 10 a la menos 4 para poder empezar a formar algo. En general formamos planetas terrestres, supertierras, pero no con núcleos muy masivos, no muy masivos. Y de hecho encontramos que en estas simulaciones de acreción de Pebbles rocosas, los planetas que se forman típicamente tienen masas de 5 masas terrestres, o menores, no más que eso, los planetas rocosos que formamos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos ese límite en la masa de los planetas rocosos? Tiene que ver con, ¿qué limita el crecimiento del núcleo en definitiva? Por un lado pasa que la fotoevaporación abre un gap antes de que el disco se disipe completamente. En este caso, por ejemplo, el disco vivía unos 5 millones de años y la fotoevaporación abre un gap aproximadamente a los 2 millones de años. Eso corta el flujo de Pebbles. Las Pebbles están siempre sufriendo el drift, el arrastre, y se mueven siempre en la dirección de máxima presión, donde aumenta la presión gaseosa. Y entonces, cuando se abre este gap, las Pebbles no pueden migrar más, quedan atrapadas aquí. Y por lo tanto, todo lo que se está formando aquí, esta zona interna, adentro de la línea de hielo, va a ver que se corta el flujo de Pebbles y va a dejar de crecer. Se limita el crecimiento de los cores entonces. Pero sobre todo lo que más limita, en la mayoría de los casos, es que los núcleos alcanzan la masa de aislación de Pebbles. La masa de aislación de Pebbles es la máxima masa que puede alcanzar un núcleo cuando está agregando Pebbles, y está dada porque en determinado momento los cores son lo suficientemente masivos como para estos protoplanetas interactúan con el disco gaseoso y se crea un máximo de presión por fuera de la órbita del planeta. Como dije antes, las Pebbles siempre están migrando hacia las regiones de máxima presión. Por lo tanto, las Pebbles que vienen desde más lejos se van a acumular ahí en ese máximo de presión, no van a poder seguir migrando porque van a tender siempre a moverse hacia el máximo, y entonces el core no puede seguir creciendo, no puede crear más Pebbles, no puede seguir creciendo. Y esa masa de aislación de Pebbles está dada por esta expresión principalmente, sobre todo por la escala de altura del disco, y se comporta de este modo con periodo. Esto es también masa de aislación de Pebbles en función del periodo orbital. Y como ven, lo importante de esta gráfica es que la masa de aislación de Pebbles son distintas prescripciones, pero siempre crece cuando nos alejamos de la estrella. O sea que en la parte interna del disco lo que vemos es que típicamente, ni bien evoluciona un poco el disco, ya pasa a ser 5 masas terrestres o menos. Y eso es lo que hace en definitiva que los cores en general no crezcan mucho más de eso. ¿Y eso por qué importa? Porque para poder acretar gas y explicar ese segundo pico,
que encuentran los modelos evolutivos. Los cores tienen que tener cierta masa, tienen que ser lo suficientemente masivos. En nuestras simulaciones, los planetas en general no son lo suficientemente masivos como para acretar mucho gas, y en general esos cores tienden a perder todo el gas durante la evolución y caen acá, en el primer pico, digamos, del pico de las supertierras. O si no, cuando pasan 5, en general tienden a acretar mucho gas, y ahí después es difícil también remover demasiado gas. Algunos casos quedan acá en el valle, pero no encontramos ningún planeta con radio, después de la evolución de 5 gigaños, con radios mayores a 2.3 radios terrestres. O sea que realmente vemos que solo tomando material en la parte seca del disco, adentro de la línea de hielo, es muy difícil poder terminar con formando los mini Neptunos. Formamos supertierras, pero no formamos en general mini Neptunos. Entonces eso nos llevó al paper 2, y ahí sí hicimos simulaciones con condiciones iniciales de los embriones estando tanto adentro como afuera de la línea de hielo. Y quiero mostrar primero esta gráfica. Acá estoy mostrando, es una especie de mapa de formación. Acá estoy, en el eje horizontal es el semieje de los planetas, y aquí está la masa del núcleo. Entonces empiezan aquí todos con una masa lunar, y cuando van creciendo van aumentando la masa de los núcleos. Y en los colores lo que muestro es la fracción de hielo en el núcleo. O sea que 0 son los núcleos que siempre estuvieron adentro de la línea de hielo, nunca pasaron por fuera de la línea de hielo, y por lo tanto siempre acretaron material seco y no hay hielo, por eso son rojos. Y la línea de hielo originalmente está aquí, después va evolucionando con la evolución del disco. Y los otros casos que hicieron por fuera de la línea de hielo, pero además adquirieron la masa de aislación de Peebles por fuera de la línea de hielo, por eso terminan con la máxima cantidad posible de agua. La razón de agua a rocas en el disco sólido es 1 a 1, por eso esta es la máxima cantidad de hielo, fracción de hielo que pueden tener. Pero algo que llama la atención, además de esta dicotomía de los colores, de rojo o puramente azul, no tener casos intermedios, es que los núcleos helados terminan siendo más grandes, más masivos que los núcleos rocosos. Y eso tiene que ver con lo que ya expliqué, o sea, lo repito un poquito, tiene que ver con esa diferencia, con este salto del Stokes number en donde está la línea de hielo. Las partículas heladas tienen un Stokes number más grande porque son más grandes, y eso hace que los cores puedan crecer a una tasa más elevada que los cores secos. Y además lo que está limitando también, lo que les permite llegar a esta masa distinta, más grande a los helados, es que la masa de aislación de Peebles a distancias orbitales grandes es más grande, y aquí están limitados por que la masa de aislación es más pequeña y típicamente no más grande de 5. Ahora si repetimos estas simulaciones, hacemos cientos de simulaciones cambiando condiciones iniciales, que tomamos observaciones, tomando distintas viscosidades también. Vemos esa huella, esta diferencia, esta dicotomía de las masas de los cores en toda la población. Y si lo queremos mirar en términos de histogramas de las masas de los cores, vemos claro esa dicotomía por este efecto que expliqué recién del salto de Stokes number en la línea de hielo y cómo hace que los cores crezcan a distintas tasas. Y aquí tenemos entonces el pico de rocosos, planetas secos, y aquí los que empezaron su formación después de la línea de hielo. Muy poquitos terminan con composiciones intermedias, y la mayoría de los que tienen hielo tienen fracciones altas de hielo. Y vemos una forma bimodal, y de hecho si usamos una relación simple de masa y radio para estos cores que obtuvimos de las simulaciones de formación, encontramos los dos picos, y que además estas líneas punteadas son las posiciones de los picos de acuerdo con Fulton 2017. O sea que logramos encontrar una buena concordancia con las observaciones de los tamaños de supertierras por este lado, el primer pico, y de mini Neptunos aquí.
Y con el valle, por supuesto, entre medio, aproximadamente 1.8 radios terrestres, como estarían indicando las observaciones. Ahora no hay que perder de vista que acá estoy hablando de los cores y que estos núcleos o cores acretaron además gas durante la formación, que después, como expliqué, la fotoevaporación, la evolución puede remover esa atmósfera. Pero entonces lo que va a pasar es que, lo voy a mostrar ahora después, los cores más masivos acretan mucho gas, en general tienden a retener mucho gas, y esto los va a mover de este pico, de este segundo pico, los va a mover hacia aquí. No a todos, o sea que vamos a poder preservar un poco, y sí se va a preservar esta ubicación del valle. Estos planetas tienden todos a perder absolutamente toda la atmósfera, y por eso este valle sigue estando en la posición correcta en estas simulaciones combinadas de formación y evolución. Es importante tener presente que hay muchos mecanismos relativamente nuevos propuestos que durante la formación que pueden remover más atmósfera de lo que estamos teniendo en cuenta en estas simulaciones más tradicionales. Y eso entonces, si realmente los planetas se forman con una distribución así de cores, todos los procesos que logren remover atmósfera van a hacer que realmente recuperemos estos dos picos, que es lo que voy a mostrar ahora. Este histograma es el radio de los planetas después de la evolución, después de la formación y la evolución de 5 millones de años, teniendo en cuenta la fotoevaporación durante la evolución. Y como les dije antes, aquí recuperamos bien el pico de las supertierras rocosas peladas sin atmósfera. El valle sigue estando aquí en la posición correcta. Tenemos un segundo pico, pero más mermado, porque como dije, muchos cores son demasiado masivos y retienen demasiada atmósfera, teniendo en cuenta solo fotoevaporación. Pero, como también dije recién, hay mecanismos nuevos propuestos durante la formación, también durante la evolución, que pueden remover más atmósfera. En particular, este reciclaje atmosférico para núcleos planetarios cerca de la estrella, lo que encuentran es con simulaciones hidrodinámicas que el gas tiende a reciclarse y no ser acretado, tiende a fluir, y entonces eso, por ejemplo, ayudaría a que estos cores quedaran, todos estos, o gran parte de estos quedaran pelados y se moviera el pico de vuelta hacia aquí. Otro efecto que remueve gas son las colisiones. Nosotros en estas simulaciones estamos poniendo un embrión por disco, de a uno, no tenemos todavía incorporado N-cuerpos, y las colisiones, sobre todo cuando el disco se está disipando, o sea, hay inestabilidades dinámicas y empieza a haber colisiones, impactos gigantes que pueden remover mucho gas. Entonces lo que hicimos fue tener en cuenta prescripciones simples de remoción de atmósfera por colisiones de este trabajo. Y ahí lo que ya expliqué, vemos realmente que los cores que retenían mucho gas realmente se empiezan a mover y tendemos a recuperar estos dos picos con las supertierras secas, rocosas, y los mini Neptunos que serían bastante ricos en hielos. Además también podemos mostrar resultados en diagramas de masa y radio. Acá en gris son datos de exoplanetas reales, y en colores estamos mostrando resultados de las simulaciones numéricas. Y como ven, ahí empezamos a encontrar bastante buena superposición de masa radio con los datos reales. Y también acá está marcado la localización del valle de radios, y realmente tenemos poquitos planetas ahí en la localización del valle. ¿Qué más? También quería, ahora digo algo más de esta gráfica, que realmente también acá se nota que hay una distinción entre los mini Neptunos que quedan helados, sobre todo mayoría helados, la cual algunos con colisiones logran retener un poco de atmósfera secos, pero la mayoría seguirían siendo estos helados formados más allá de la línea de hielo y separados de estos rocosos en estas dos bandas. Después voy a volver a estas bandas diagonales, en realidad, de composición. Y algunos resultados preliminares de simulaciones que estamos haciendo ahora para distintas masas estelares.
encontramos, acá de vuelta estoy mostrando histogramas de los radios de los cores, usando esta relación simple, después de que tenemos los cores formados, tenemos la masa de los cores y podemos calcular el radio teniendo la composición dada por la formación. Y aquí estaría el caso de una masa solar. En todo seguimos viendo como esta dicotomía de que los helados en general son más grandes, los cores helados son más grandes que los rocosos, con un valle, pero el valle empieza como a diseminarse cuando disminuimos la masa estelar. En particular, en este caso, deja de haber un segundo pico, por ejemplo, y pasa que en realidad también empieza a haber cada vez más núcleos helados pequeños, que en las simulaciones anteriores para estrellas tipo Sol no ocurría eso. ¿Y por qué pasa eso? Es interesante eso. Tiene que ver con la migración y cómo cambia la migración cuando disminuimos la masa de la estrella. Acá estoy mostrando la masa de los planetas después de la formación para distintas estrellas. Acá son todos cores que empezaron después de la línea de hielo, empezaron a formarse, o sea, son todos helados. Y es una foto al final de la formación, así que es mi eje y masa del planeta. Y como ven, el naranja es la estrella de masa más chica, de 0.1 masas solares. Y ahí vemos que los cores helados, la línea punteada esta indica la distancia a la cual el periodo orbital corresponde a 100 días. O sea que nos interesan todos los que están adentro de 100 días para comparar con observaciones. Y como ven en las estrellas menos masivas, los cores helados más pequeños logran llegar, por más que se forman atrás de la línea de hielo, logran llegar igual, no tienen que tener una masa terrestre como clásicamente se espera para estrellas tipo Sol. La masa mínima para la cual pueden migrar decrece con la masa estelar. Y esto ya fue estudiado por otros trabajos de migración y otros trabajos de formación, incluyendo migración. Se ve siempre ese fenómeno de que los cores más pequeños logran llegar cuando disminuimos la masa estelar, y por eso es que tenemos esta población aquí. O sea que la migración también es importante para esta dicotomía. La migración en este caso de una masa solar ayuda a que los pocos que se forman poco masivos, porque por ahí se forman en discos menos metálicos, quedan lejos, no logran migrar, pero para estrellas de baja masa sí. Y después podemos también ver resultados de esto con distintas masas estelares en términos de masa y radio. Acá también aparecen cosas interesantes. Todo preliminar. Así que acá estoy mostrando masa, radio, y de vuelta el código de color es la fracción de agua final con respecto a los metales del planeta. ¿Sí? Y en el caso de una masa solar, teníamos de vuelta, ya había mostrado una gráfica antes, pero aquí de vuelta se ve que tenemos a las supertierras secas, en esta línea de masa radio, siguiendo esta línea composicional. Y acá tenemos este grupo de los planetas mini Neptuno, siguiendo después hasta planetas gigantes que serían en su mayoría ricos en agua. Y en todos, en realidad, se ve estos dos grupos, pero pasa algo interesante, que es, si se fijan, si proyectamos solo en el radio, cuando decrece la masa estelar, el valle de radio en realidad se desdibuja, que es lo que vimos antes con los histogramas de los núcleos, y en particular en este caso se dibuja completamente, porque como vimos antes, por la migración, los planetas helados muy poco masivos logran llegar a periodos orbitales adentro de 100 días. Entonces aquí ya no tenemos un valle de radio, pero lo que siempre tenemos son estas bandas, la banda de los rocosos secos y de los planetas ricos en hielos, que se van separando. Entonces lo que está pasando sería esto. Para estrellas tipo M, las dos bandas se superponen en radio y no tenemos un valle de radios. Siempre tenemos esta banda vacía diagonal igual. Y esa banda vacía diagonal, cuando aumentamos la masa estelar, sigue está para todos los tipos estelares, pero como los dos grupos se van separando en
en masa y en radio, aparece este valle de radios. Pero entonces, en verdad, lo que parece estar emergiendo de estas simulaciones es que el valle realmente es un valle en densidad, porque acá hay una diferencia de masa y radio. Y este valle diagonal en realidad se vería reflejado en la densidad. Y si hacemos los histogramas de las densidades de los planetas después de la formación y la evolución, en todos los casos estamos viendo que aparece este valle en densidad, ¿sí? Que se vuelve un poquito más estrecho cuando disminuimos la masa estelar, porque empieza a haber más superposición de masas y radios entre rocosos y helados. 5 minutos, Julia. Así que, sí, ya estoy terminando. Así que un resumen, debido al cambio de las propiedades de las pebbles en la línea de hielo y por el aumento en la masa de aislación con distancia orbital, la acreción de pebbles tiende a formar dos poblaciones de núcleos. Por un lado los helados y grandes, por otro lado los rocosos y pequeños. Además, la migración planetaria juega un rol previniendo que los planetas de baja masa helada, en el caso de estrellas tipo Sol, lleguen a periodos orbitales cortos. Esta bimodalidad que encontramos de tamaños y composiciones en los núcleos planetarios después de la formación deja una huella con forma de valle en la distribución de tamaños de los exoplanetas de corto periodo. Esto es lo que estamos encontrando. Y además vimos que procesos que tienden a disminuir la acreción de gas o a promover el escape atmosférico deben ocurrir para que podamos realmente tener una buena representación de este valle y la buena localización de los dos picos, y para tener una mejor concordancia con observaciones de masa y radio de los exoplanetas. Estos modelos que son consistentes es novedoso, o sea, hasta ahora no se había podido reproducir la localización del valle de radios con modelos de formación y evolución, pero lo estamos pudiendo hacer de forma consistente. Y estamos encontrando que los mini Neptunos típicamente se forman más allá de la línea de hielo, y en general tienden a retener después la evolución un gran contenido de volátiles, aunque algunos también pueden perder todo el contenido no solo de hidrógeno y hielo, también de los hielos, y pueden terminar siendo secos, pero son una minoría. Además encontramos que para distintos tipos estelares el valle de radios en general se va desdibujando a medida que disminuye la masa estelar, y que en realidad el verdadero valle es un valle diagonal en un diagrama de masa radios, y eso debería existir para todos los tipos estelares. Solo que para las estrellas más masivas empieza a aparecer, porque se mueven estas dos bandas, se empieza a vislumbrar el valle de radios. Así que muchas gracias por su atención y tomo preguntas. Muito obrigado, Julia. Ótima apresentação, muito interessante. Perguntas podem colocar no chat, que eu vou ler. Enquanto não tem perguntas no momento, eu gostaria de, se você puder comentar um pouquinho mais, Júlia, mais uma curiosidade sobre como que é o processo da formação dos gigantes de gelo atrás da linha do gelo, quando eles migram para a parte interna, como que é essa evaporação essa perda de massa, porque ele perde a massa, ele mantém a massa como atmosfera, ele evapora, como que é esse processo? ¿Cómo se modela eso? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. ¿Cómo se modela la evolución de esas atmósferas? Lo que estamos teniendo en cuenta es fotoevaporación, y lo que se calcula es la estructura interna de todo el planeta. Uh-huh. Y teniendo en cuenta remoción de masa por tasas de fotoevaporación que vienen dados de otros trabajos. Capaz que creo que tenía las referencias aquí. Y lo que consideramos para la evolución es que consideramos toda la envoltura como hidrógeno mezclado con agua,
Entonces la remoción de masa puede darse, por eso se puede perder agua también, porque la remoción de masa actúa sobre todo a la envoltura del planeta, y por eso se pierde tanto hidrógeno y helio como agua, pero sobre todo hidrógeno y helio. Y sí, o sea, y la razón para considerarlo mezclado es que en realidad estos planetas están cerca y las temperaturas son altas y el agua estaría en estado de vapor a estos periodos orbitales. Por eso la distinción, una información habla de hielos, pero en realidad estos hielos después no están en forma sólida. O sea, cuando el planeta está evolucionando, está todo muy caliente y está en forma de vapor mezclado con el hidrógeno y helio. Certo. Temos uma pergunta da Carolina Villarreal. Julia, muchas gracias por la charla. Me quedé en la parte que mencionaste el gap en el disco debido a fotoevaporación. ¿En qué Sí. influye la formación y que determina la posición del gap? ¿En qué influye perdón? ¿En qué influye la formación y que determina la posición del gap? Tiene que ver también con la competencia entre el escape, porque la fotoevaporación está calentando el disco, entonces hay partículas de gas que adquieren energía suficiente para liberarse del potencial gravitatorio. Y ¿por qué exactamente acá? Es una competencia entre... aquí está más caliente el material, pero está más ligado. Sí, tiene que ver con eso. O sea, acá el material está más ligado, es más difícil removerlo, pero aquí la gravedad del disco es menor, la gravedad por la estrella, porque está más lejos de la estrella. Pero después, o sea, hay como un sweet spot, digamos, para poder remover material, pero cuando estás más lejos no lo puedes calentar tanto al gas. Entonces también es más difícil de remover. Por eso se empieza a hacer este gap en el medio del disco, digamos. Una pergunta de Julio Fernandes. ¿Podría ocurrir que un planeta rocoso masivo adquiera una envoltura gaseosa tan masiva que pasara al planeta al grupo de grandes radios? Sí, de hecho encontramos algunos así en estas simulaciones. Estos aquí serían gigantes gaseosos, adquirieron mucho gas y es difícil de remover. O sea, que no es lo más común, o sea, son condiciones raras de viscosidad muy baja, porque con la viscosidad extremadamente baja, 10 a la menos 5, la tasa de acreción de pebbles en la parte seca también es alta. Entonces ahí se pueden llegar a formar cores un poquito más grandes, aquí de 7 masas terrestres que pueden retener mucha atmósfera. Sí. Pero son casos raros. Okay. Una pregunta de Adrián Rodríguez. Teniendo en cuenta el Valle Diagonal, ¿cuál es la mejor distinción entre supertierras y mini Neptunos? Qué buena pregunta. Y la mejor distinción y va a tener que ver con o sea, se puede, por ejemplo, en estos diagramas, que sería más ilustrativo, superponer curvas teóricas de composición, ¿sí? Entonces, la composición rocosa cae siempre acá. Después, las composiciones con hielos va a depender de la fracción de hielo, pero yo diría que una curva así, pero de composición de la mitad, de 0,25, de fracción de hielos. Esa parte del diagrama debería estar de acuerdo a este escenario, donde los planetas crecen principalmente por pebbles. Esa parte, esa franja, ese valle diagonal es lo que debería estar vacío. Y entonces te diría que eso es lo que debería usarse como criterio. Todo lo que está encima de una línea de 0,25, yo diría que es un mini Neptuno, y lo que esté por debajo, una supertierra. Una otra pregunta de Santiago Álvarez. Entiendo que los puntos grises en las gráficas son los exoplanetas conocidos. Sí. Veo que para baja masa no hay muchos puntos. La pregunta es si esperan que a medida que se vaya probando esa zona con datos observacionales, el modelo ajuste bien ahí también. Muy buena charla. Sí, esa es la idea, O sea,
para esta región que está poco explorada, pero se están descubriendo cada vez más exoplanetas. Es un área intensa de investigación para estrellas de baja masa, porque es más fácil en realidad para tránsitos poder encontrar planetas alrededor de estas estrellas. O sea que a medida que se vayan encontrando más, la idea, sí, estamos dando una predicción, o sea que si van cayendo ahí, eso nos da confianza en el modelo. Si empieza a hacer cualquier otra cosa, entonces tenemos que revisar nuestras suposiciones, nuestros ingredientes. Ok, creio que não temos mais perguntas. Júlia, muito obrigado pela Muchas apresentação. gracias. Dejo de Vamos, compartir entonces. vamos dar prosseguimento à próxima apresentação da Natália Rossignoli e Romina de Sisto. Hola, ¿cómo están? Olá. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Ainda não. Agora sim. Bueno, primero quería agradecer a la organización del Congreso por permitirme presentar este trabajo. Yo soy Natalia Rossignoli y estoy haciendo el doctorado en el Instituto de Astrofísica de La Plata. Y hoy les voy a comentar sobre el trabajo en craterización de los satélites regulares de Urano, que es un trabajo que estamos haciendo con mi doctora Romina de Sisto. Entonces, los satélites clásicos de Urano se conocen desde hace siglos y tienen diámetros que van entre los 500 y los 1600 kilómetros. A pesar de que tienen tamaños considerables, no se conoce mucho sobre su superficie. La única vez que fueron observadas sus superficies fue en enero de 1986, cuando la Voyager 2 hizo el sobrevuelo que vemos en esta animación, y en ese sobrevuelo pudo observar solamente el hemisferio sur de esos satélites, ¿sí? Que era la cara iluminada en ese momento. Además de eso, vemos que observó en el sobrevuelo mucho más de cerca a Miranda que a Oberón, ¿sí? Por lo tanto, las imágenes tienen mejor resolución en Miranda que en Oberón. Además de esto, ¿sí? Las imágenes de la Voyager permitieron descubrir 13 satélites interiores a Miranda, acá tenemos a Miranda, ¿sí? Y permitieron descubrir 11 en realidad de los 13, y los otros dos, que eran los más chiquititos, se descubrieron con imágenes del telescopio Hubble. La particularidad de los satélites chiquitos es que están orbitando en órbitas muy similares, ¿sí? Entonces hay varios trabajos que consideran que quizás este sistema no sea muy estable en el tiempo. Volviendo a los satélites clásicos, en Miranda y Ariel las imágenes permitieron descubrir evidencia de procesos geológicos y superficies con distintas edades, ¿sí? Había terrenos con alto número de cráteres y además terrenos renovados. Acá abajo en las cajitas lo que vamos a ver es la resolución media de las imágenes de la Voyager y más o menos hasta dónde están completos los conteos observacionales, ¿sí? O sea que en Miranda, que tiene la mejor resolución, tenemos los conteos completos hasta diámetros de 3 kilómetros. Además, en Miranda, cuando se descubrieron estas formas trapezoidales, que ahora se llaman coronas, se descubrió que había tenido procesos tectónicos relacionados al calentamiento por mareas, por ejemplo. O sea que siendo un satélite no tan grande, tuvo mucha actividad geológica en el pasado, así que si tuviéramos imágenes de mejor resolución de los satélites que están más lejos, las cosas que descubriríamos. Falta que vaya alguna misión. Después en Umbriel, Titania y Oberón, que están más lejos de Urano, hay terrenos con gran número de cráteres y en general no hay evidencia de procesos endógenos recientes. Entonces vemos acá en las cajitas que la resolución ha caído, ¿sí? Porque estamos más lejos de Urano, y los conteos están completos hasta cráteres de 27 kilómetros, 13 kilómetros, o sea que ya no sabemos cómo son los conteos para los cráteres más chicos. Entonces, ¿cómo vamos a modelar nosotras la distribución de cráteres teórica en estos satélites? Primero consideramos que los impactores principales son los objetos heliocéntricos llamados centauros, que se originan en una región de la región transneptuniana, una subclase de objetos que son los objetos del disco dispersado. Entonces lo que hacemos es seguir a los objetos del disco dispersado mediante una evolución dinámica desde su fuente hasta que migran hacia dentro del sistema solar, se convierten en centauros
y pueden impactar con los planetas o sus satélites. Esto ya fue realizado en una simulación numérica del 2007 que permitió obtener la caracterización teórica en el sistema satélite de Saturno, y realizamos nuevamente la simulación en 2019 para incluir los nuevos objetos observados desde ese momento, ¿sí? Que ahora son más de 600 seguramente. Y esto nos permitió hacer el modelo de caracterización para Titán, la luna más grande de Saturno, y ahora para los satélites regulares de Urano. Además de eso, hay que atribuirle cierta distribución de tamaños a estos impactores, que está bien determinada para los objetos más grandes, o sea, aquellos que tienen diámetros de 100 kilómetros o más, tiene un anclaje observacional fuerte, pero cuando nos vamos a diámetros más chicos, la incerteza es muy grande, entonces vamos a presentar los resultados en función de dos índices para la ley de distribución de tamaños. Entonces tenemos los objetos del disco dispersado que migraron, se convirtieron en centauros. Con la simulación numérica tenemos los encuentros entre centauros y planetas, y considerando colisiones isotrópicas, obtenemos el número de colisiones en cada satélite. Después nos queda vincular lo que sería el tamaño del impactor con el tamaño del cráter que genera en cada satélite, y para eso usamos leyes de escala, ¿sí? De craterización calibradas en laboratorio, básicamente las de Holzapfel-Niehausen del 2007 y modificadas con el trabajo de Krauss del 2011. Y además consideramos que los impactores y las superficies son de hielo. Entonces obtenemos una ley de escala donde el diámetro del cráter está dado por un término que vincula la gravedad del satélite y otro término que vincula la cohesión del satélite. En los casos de los satélites más chicos va a ser bastante importante este término de cohesión. Y después se modifica para cráteres complejos, pero bueno, las fórmulas no las voy a poner porque es muy largo. Entonces, después tenemos las velocidades de colisión en cada satélite, que están dadas por la velocidad orbital del satélite y la velocidad media de los centauros cuando cruzan la órbita del satélite. Entonces vamos a tener que en el satélite más interior, el más cercano a Urano, las velocidades van a llegar casi a 19 km por segundo, y en el satélite más externo, Oberón, va a ser más o menos de 4,4 km por segundo la velocidad de colisión. Y por último, lo que decidimos es estudiar si había impactos, sobre todo en los satélites más chicos, que pudieran llevar a su fragmentación. Entonces, para esto usamos el trabajo de Benzi Aspaug del 99, y en el caso de que hubiera un impacto que produjera la fragmentación del satélite, la simulación numérica que hicimos permite asociar una función temporal a los encuentros de los centauros con el planeta. Entonces podemos saber cuándo fue la última vez que recibió un impacto disruptivo, y con eso asociar una edad o estimar una edad del satélite. Entonces, yendo a los resultados, el problema con las imágenes de baja resolución es que hacen que los conteos de cráteres difieran entre autores. Así que elegimos 4 trabajos, hay varios más, hay uno que está por salir, que quizás cambie un poco el panorama, pero elegimos el trabajo de Strom y 3 de Plesia. Y además solo levantamos las curvas de los terrenos craterizados, o sea, aquellos que tienen alto número de cráteres. Entonces, en Miranda elegimos 3 unidades y en Ariel 1 unidad para mostrar los resultados. Y lo que vemos acá es el número acumulado de cráteres por unidad de área y el diámetro del cráter, ¿sí? Entonces estos son los conteos. Fíjense que la curva marrón debería coincidir con la azul, porque es un conteo de cráteres sobre el mismo terreno, no coincide. Y después acá tenemos los conteos de cráteres observacionales en las coronas, ¿sí? Que son unidades más nuevas, superficies más renovadas, entonces en general no las podemos predecir correctamente, pero están para mostrar los resultados. Nuestros resultados son las curvas negras, ¿sí? Fíjense que una es para el índice 3 y el otro es para el índice 3,5 de la distribución de tamaños. Hay cierta consistencia en Miranda, ¿sí? Entre los resultados de nuestro modelo y el índice y los observados del terreno craterizado, y en Ariel obtenemos bastante buena consistencia. Ahora, cuando vamos a Umbriel, Titania y Oberón, que están más lejos de Urano, ¿sí? Elegimos solamente los terrenos con mayor número de cráteres, vemos que los conteos caen muy por arriba de lo que sería nuestra predicción. O sea, nosotras con nuestro modelo subestimamos el número de cráteres para todos los tamaños de cráteres. Y lo mismo sucede en Titania y en Oberón. Entonces, cuando se dan estas distancias, esta subestimación consistente en todos los tamaños, podemos decir que nuestro modelo
está basado en una población impactora que es secundaria frente a otra población impactora que por el momento desconocemos. Pero hay varios trabajos que modelan que el gran impacto que inclinó el eje de rotación de Urano generó un disco de escombros a partir del cual se formaron los satélites clásicos, y este disco tenía una tendencia de crecer la masa con la distancia, ¿sí? Entonces, por eso los satélites clásicos serían más grandes cuanto más lejos de Urano están, y eso también habría ayudado a que los escombros que quedaron orbitando alrededor de Urano, lo que constituye una población planetocéntrica de impactores, hayan sido grandes lejos de Urano y hayan impactado a estos satélites, y por lo tanto vemos tantos cráteres grandes, ¿sí?, en estos satélites. Y este es un trabajo de Man-Jin Wo, ¿sí?, del 2021, que pueden consultar. Y después, para los satélites interiores, en vez de mostrarles la caracterización para cada uno de los 13 satélites, les muestro cuáles serían los resultados de posible fragmentación. En verde tenemos, ¿sí?, aquellos satélites que son grandes en diámetro, ¿sí? Acá está la distancia Urano en radios de Urano, y vemos que no sufren impactos que los puedan fragmentar a lo largo de la edad del sistema solar. Esto es de nuestro modelo, no es que no sufran impactos de otras poblaciones posibles que no hemos modelado, ¿sí? Por ejemplo, porque están muy juntos en sus órbitas, pueden incluso colisionar entre sí, pero esto no lo hemos modelado. En gris vemos aquellos satélites que sufren colisiones que producen cráteres bastante grandes, y en rojo los que están muy cerca de fragmentarse. Entonces, por ejemplo, en MAP, que es el satélite interior más chiquito, nuestro modelo predice que con el índice 3,5 el diámetro más grande de cráter es alrededor de 7 kilómetros, y el diámetro del cráter que lo fragmentaría es de 8, ¿sí? Entonces, MAP ha sufrido impactos muy cerca de la fragmentación a lo largo del sistema solar, y esto se condice con el hecho de que orbita dentro del anillo Mu, ¿sí?, que es un anillo que está lleno de partículas de polvo que podrían ser partículas que pertenecieron a MAP, ¿sí?, y quedaron orbitando en el anillo luego de que MAP las perdió en sucesivas colisiones. Y por último les muestro los resultados para Puck, que es el satélite más grande de los interiores, ¿sí? Y vemos acá en esta imagen que la Voyager llegó a tomar una imagen de Puck de muy baja resolución, 4,5 kilómetros por píxel, y acá vemos un cráter que se llama Vogel, de 47 kilómetros de diámetro. Y nuestro modelo con el índice 3,5 predice que el cráter más grande sobre la superficie de este satélite sería de 55 kilómetros, ¿sí? Así que en ese sentido se condice con lo observado dentro de todo. Así que, como resumen, en Ariel y Miranda lo que hemos visto es que nuestro modelo con el índice de 3,5 es consistente con las observaciones dentro de la incerteza que hay en los conteos observacionales. En Umbriel, Titania y Oberón, nuestro modelo es secundario frente a otro tipo de población que puede ser o bien planetocéntrica, como mencionaba antes, o otro tipo de población heliocéntrica. Y en los 13 satélites interiores, lo que vemos es que han recibido impactos que generaron cráteres muy grandes en general, y algunos casos impactos cercanos a la fragmentación. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muito obrigado, Natália. Perguntas podem colocar no chat. Habla Gonzalo Tancredi, iba a hacer una pregunta, pero va a ser más rápido que la diga oral que tipear. Estaba pensando, en relación a esta última predicción que haces sobre los satélites interiores, Sí, que estarían cercanos a la fragmentación o quizás con una fragmentación catastrófica. ¿Hay alguna información que pueda saberse de la forma? No sé si se puede llegar a obtener algún tipo de... porque si tuviera una fragmentación catastrófica, se tendría a reacumular en una forma más cercana a un equilibrio hidrostático. Perdón. sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué forma tendrían los satélites una vez reacumulados? ¿O cómo sería la distribución orbital? Sí, o sea, a lo que voy es si hay alguna información que se pueda utilizar de la forma de los satélites interiores para saber, para corroborar un poco esta predicción. Claro.
Y por el momento, como no están resueltos en ningún tipo de imagen, y obviamente la Voyager fue la única misión, la verdad que no se sabe nada. La única imagen que se tiene es del satélite más grande, que es Puck. Entonces es muy difícil saber qué características harían que uno pueda determinar si esa superficie es joven o primordial, si se quiere, sin una nueva misión que vaya a Urano, que es lo que todos queremos. Así que en este momento no te sabría decir qué parámetros podríamos usar para saber si son superficies jóvenes o no. Lo que sí es que no es un sistema orbital muy estable. Hay varios trabajos que dicen que la estabilidad de ese sistema con órbitas tan juntas entre sí es del orden de los millones de años, pero no hemos modelado los impactos entre los satélites, solo los impactos que reciben de Centauros. Ok. Gracias. Una pregunta de Ricardo Houghton. ¿Considera un enfoque gravitatorio para el planeta para estimar las probabilidades de colisión entre los satélites? Sí, estuvo considerado sí, sí, de cada satélite también, pero bueno, en estos casos son más chiquitos, pero lo hemos considerado antes también. Bueno, la pregunta de Octavio Aguilera, muy linda charla. ¿Es posible estimar la edad de las lunas o cuándo ocurrió la posible colisión gigante sobre Urano a partir de los conteos? No, la verdad, o sea, la edad de las lunas, según nuestro modelo, como no han sufrido impactos catastróficos, podría ser la edad de todo el sistema Urano o la edad de los satélites cuando se formaron a partir del gran impacto, pero datar de manera absoluta no se puede, porque los conteos lo que hacen es que al comparar con un conteo teórico vos puedas atribuir una edad que depende del modelo que vos hagas. Entonces está ligado al modelo de craterización que uno arme. Las edades absolutas son más para el interior del sistema solar, donde se pueden hacer otro tipo de mediciones in situ, pero es un tema muy complicado de todo lo que es craterización, datar edades o vincular cuándo podría haber sido la formación absoluta. Solo se pueden ordenar, en general se ordenan, ¿sí? Un terreno con menos cráteres se dice que es más joven que uno más craterizado, y de ahí se van datando relativamente las edades de la superficie. Una otra pregunta de Santiago Álvarez. ¿Hay alguna perspectiva de que en el futuro se logren imágenes mejores para esta imagen que tiene 4.5 kilómetros por píxel? Entiendo que con esta imagen se podría probar la distribución que ya es con el punto solo del cráter grande. Uh-huh. O sea, con una nueva misión, como fue por ejemplo la misión Cassini en Saturno, que fue un antes y un después, ¿sí? En el modelo de craterización y obviamente en otros temas también, con una misión que vaya a Urano, orbite las lunas, obtenga mejor resolución en las imágenes, por supuesto que sí, y es algo que se espera que suceda, digamos. O sea, hay varios trabajos que hablan de una misión próxima, ¿sí? Porque hay una ventana para que eso suceda. Entonces, la única manera de resolver las superficies, sobre todo en un satélite que el que mencionás tiene 180 kilómetros de diámetro, sería una misión in situ que orbite los satélites. No creo que se puedan obtener las superficies resueltas en imágenes de otra manera. Que yo entienda, no se puede si no es con una misión. Pero esperemos que haya una misión. Uma pergunta de Marcelo Safin. Qual a altura máxima das crateras em Umbriel? ¿Cuál es la altura o la profundidad? La profundidad, sim. No tengo ese número en este momento, pero lo busco y te lo dejo en el chat porque lo tengo en una lista. En este momento no me acuerdo. Okay. Una otra de Octavio Aguilera. Tengo entendido que la NASA tiene planeada o la idea de una misión a Urano y Neptuno. Sí, sí, sí. Se está abocando esa misión porque son los planetas que no han sido visitados y que tienen muchas cosas para descubrir. Fíjense que Miranda, que fue observada de cerca, fue también una sorpresa muy grande lo que se descubrió, y bueno, siempre se están calibrando los modelos de acuerdo a las cosas observadas, ¿no? Por ejemplo, que los satélites
chicos tengan procesos tectónicos, tengan procesos geológicos activos y ese tipo de cosas. Así que ojalá que se dé. Ok. Muchas gracias a todos por las preguntas. Não temos mais perguntas. Bom, a próxima apresentação foi cancelada, então teremos um break um pouco maior. Voltaremos às 11h30 na próxima sessão. Muito obrigado a todos os participantes, os palestrantes, a Júlia e a Natália. Até mais.